que sí que quería era, nada, de nuevo agradecer a David su incorporación a estas sesiones que repite con UDESCOP a este curso, en este caso la quinta edición del curso en Economía Social y Solidaria, y me gustaría presentarlo brevemente antes de darle la palabra a él. David, claro, como os he dicho anteriormente, es un gran experto en esta materia, con lo cual, además, su experiencia práctica es esencial en estos momentos para profundizar y reflexionar sobre la utilización de las cláusulas sociales y esa colaboración público-privada de la que venimos hablando a lo largo de todas estas sesiones. Y él es doctorando en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Además, él es graduado en Ciencias Políticas y de Administración, máster en Derechos Humanos y técnico superior en Salud Ambiental. Además, tiene formación complementaria en Educación Social, en Políticas para un Desarrollo Sostenible. Además, también Responsabilidad Social Empresarial y Gestión de Calidad. Actualmente, trabaja como titulado superior en el área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba. Y desde 2006 a junio de 2019 ha formado parte del equipo de trabajo de la Cooperativa de Comercio Justo IDEAS, que actualmente es colaborador y desarrolla en la misma diferentes labores dentro del Departamento de Consultoría. En concreto, bueno, cuestiones sobre compra social, pues las diferentes posibilidades que existen, ética en la contratación pública, y participa además en numerosos seminarios, congresos, jornadas. Si buscáis David Comet en YouTube encontraréis enseguida numerosas jornadas y seminarios en los que ha participado, entrevistas que le van haciendo, y además que creo que es muy interesante en materia de esta contratación pública de comercio justo en particular. Él además ha participado en varias publicaciones sobre la temática de compra responsable, por ejemplo, la compra responsable con países en vías de desarrollo, que ha editado Ideas y Nexos, o ha colaborado también en la guía de compra sostenible que ha editado la Asociación Española de Profesionales de Compra, Contratación y Aprovisionamiento, AERCE. Es decir, con carácter general es un gran especialista en relación con la utilización de los criterios éticos y sociales en la contratación pública. Y por eso también ha asistido a diferentes ayuntamientos, como el caso del Ayuntamiento de Madrid o la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, AECID, entre otras muchas. Entonces, no quiero extenderme más porque no quiero robarle más tiempo a David, que él es el gran especialista, y yo creo que será muy útil toda la información que os va a dar, y ya no solo la utilidad de la propia información, sino que nos sirva de reflexión para afianzar y para conocer mejor todas las posibilidades que nos ofrece la legislación española a la hora de incorporar esas cláusulas sociales. Sin más, te doy la palabra. Tú sabes que en cualquier momento, si sale alguna duda, pueden levantar la mano, que te hagan la pregunta correspondiente. Si no lo hacen ellos, puede que lo haga yo. Y luego dejaremos esos 10 minutos al final de la sesión para que ellos te formulen las preguntas que estimen pertinentes. Entonces, sin más, te dejo toda la pantalla para ti, David. Y gracias de nuevo por estar Pues aquí. nada, gracias a vosotros, a UDESCOP, por la invitación de nuevo a esta edición del curso. Y bueno, pues muy contento de poder seguir participando, poder aportar pues la experiencia, el conocimiento que he podido adquirir durante los últimos años. Y nada, pues espero también aportar al conocimiento común, ¿no? de todos los asistentes, pues bueno, qué se puede hacer para implementar una contratación pública responsable, estratégica, como la queramos llamar, bueno, fundamentalmente entiendo que en el marco de estas jornadas para favorecer a la economía social y solidaria, pero no solo, ¿no? Y yo, bueno, pues me voy a centrar un poco en función de la distribución que se han hecho de contenidos, pues en cómo se puede realizar una contratación pública responsable, también desde el punto de vista medioambiental, que voy a dar una pincelada, así como también en aquellos aspectos donde todavía no se ha ahondado mucho sobre, pues por ejemplo, en temas de clausurado social en inserción sociolaboral, comercio justo, eh, eh, creo que también, bueno, favorecimiento del empleo. He visto casi la totalidad de la sesión de Elena
Y bueno, me voy a saltar algunas cosas porque yo creo que ya lo he explicado muy bien, sobre todo lo que tiene que, bueno, pues lo que tiene que ver con la fundamentación jurídica, ¿no? De toda la contratación pública, que yo creo que lo habéis abordado tanto en esta sesión de hoy como en sesiones anteriores. Y bueno, una de las del cláusula social que me encanta, pero que ya habéis abordado, creo que es la reserva de contratos a entidades de la economía social, que bueno, confieso que me encanta esa. No, de reserva de contratos en realidad tampoco lo hemos No sea, visto. Se apuntó el otro día por parte de la presidenta de Cosital, pero realmente tampoco le dio mucho tiempo. Entonces, no, pues, si puedes pues lo aprovechar voy a también recuperar. y como tú eres un experto también en la materia, lo puedes comentar porque dio unas pinceladas finales, pero no lo pudo centrar, no le dio tiempo No me prácticamente a digas. centrarlo. Con lo cual, perfecto. Pues Si, bueno, lo voy a si recuperar. puedes, si no Sí, es sí, claro, un... no, no, si me Sí. vamos, ya me lo has dicho y ya hasta me he puesto nervioso porque voy a recuperar alguna Vale, diapositiva fantástico, sobre el tema fantástico. para ilustrarlo, pero en todo caso, vamos, explicado va a quedar muy claro, porque yo creo que es una de las herramientas que Ujú. tiene la ley de contratos para realmente, bueno, pues favorecer de una manera más directa, con una discriminación positiva hacia este tipo de entidades de la economía social en general, pues contratos públicos, que yo creo que ahí es donde, bueno, también centrándolo en la temática del curso, ¿no? En la colaboración público-cooperativa, ¿no? Yo creo que es una de las herramientas que deben de explorarse, de aplicarse y sobre todo, bueno, pues de que se pongan en marcha para favorecer a la economía social, ¿no? Entonces, bueno, voy a entrar en ese tema, si os parece, y pues como se ha dicho ya, si hay algún tipo de pregunta, de cuestión, de aportación, de opinión o incluso de rebatir algo de lo que yo esté diciendo, pues nada, bienvenido sea y nada, pues podéis levantar la mano o directamente pues intervenir para que podamos abordar la cuestión bueno, el asunto que queráis abordar así de forma más específica. Yo entiendo que, bueno, también esta vía de formación, ¿no? Pues es un poco frío, porque si estuviéramos presencialmente, pues bueno, eh, sería distinto, ¿no? Pero bueno, yo parece que estoy hablando aquí solo en el ordenador, pero entiendo que estáis todos ahí detrás, ¿verdad? Así que nada, voy a compartir la presentación, espero que no falle. Y nada, ya digo que incluso si soy repetitivo en alguna cuestión, pues igual. Alguien, pues si me centro algo o sea, me centro en algo que ya habéis visto, pues nada, con decirlo es suficiente. Bueno, pues como he dicho, me voy a centrar en el clausulado social, ambiental y de comercio justo, que por ahora no se ha tratado, ¿no? Y bueno, vamos a abordar también todo el tema de la reserva de contratos a entidades de la economía social, porque creo que es muy interesante el explorar ese ámbito, aparte de que para las entidades regionales y locales, sobre todo ayuntamientos, pues bueno, es obligatorio hacer reserva, sobre todo a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Bueno, pues yo creo que ya ha quedado muy claro en las sesiones anteriores que cuando hablamos de contratación pública estratégica o responsable, el término estratégico se viene acuñando ya desde un tiempo a esta parte bueno, para poner en valor que la contratación pública debe ser algo más que un instrumento de aprovisionamiento de servicios, obras y suministros, sino que debe acompañar, debe atender a los objetivos o las metas o las estrategias de carácter social, medioambiental, incluso de innovación, que ponen en marcha o se ponen en marcha desde las entidades del sector público, ¿no? Así que, por tanto, pues bueno, para atender a todos esos objetivos, a esas metas, pues tiene que integrar o las tiene que integrar de alguna manera para que atiendan a ella e incrementen su impacto, ¿no? En este ámbito, bueno, lo que la contratación pública responsable o para favorecer el desarrollo sostenible se ha centrado, pues como veis ahí, que ya, como digo, ya lo habéis tratado, pues es en el clausulado social, en las mejoras laborales, también de género, que ya lo ha abordado Elena, así como la integración de los criterios ambientales, sobre todo pues bueno, para acompañar a políticas como las de lucha contra el cambio climático, ¿no? Que vemos que es un problema cada vez mayor, con mayores consecuencias sobre
nuestra economía, sobre nuestras condiciones ambientales, incluso sobre nuestra salud. Y por tanto, bueno, pues se tiene que integrar de alguna manera toda esa estrategia para luchar contra el cambio climático o todo lo que tiene que ver con la promoción de formas de desarrollo sostenible, ¿no? Que están en el mercado y que, bueno, pues el sector público a través de su contratación debería de favorecer, ¿no? Y otro ámbito, que es el de los derechos humanos, al cual también hace mucho hincapié la ley de contratos, y ahora descubriremos dónde, para, bueno, pues favorecer el respeto a los derechos humanos, en concreto a los derechos laborales, que pues promulga o ha promulgado a través de diferentes convenios internacionales la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Convenios fundamentales, la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y afortunadamente nuestra ley de contratos los menciona esos convenios fundamentales y bueno, pues de alguna manera orienta a los órganos de contratación a que integren este respeto a los derechos laborales básicos durante toda la cadena de producción, sobre todo en aquellos bienes que hayan podido ser fabricados, producidos, comercializados eh, externamente a la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Yo me voy a centrar en algunos de ellos y bueno, ya digo que yo creo que al final lo que os voy a intentar trasladar es pues cómo en la práctica se pueden incorporar todo ese tipo de criterios. Bueno, pues el aspecto medioambiental, para que conceptualicemos un poco también a qué nos venimos refiriendo en lo concreto, ¿no? Pues bueno, la ley de contratos hace muchísimo hincapié en la consideración de clausulado ambiental, bueno, para de alguna manera minimizar todas las externalidades negativas o de impacto sobre el medio ambiente que tienen los bienes, servicios y obras que contrata, ¿no? La administración, para de alguna manera, pues como decía al principio, ¿no? Acompañar y atender a todas esas estrategias para favorecer el desarrollo sostenible, ¿no? Sobre todo también marcándolo pues en compromisos globales, ¿no? Como puede ser la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que imagino que bueno, no sé si se ha hablado de ella o no, pero bueno, ese es el mayor acuerdo global para, bueno, transitar hacia un modelo de desarrollo distinto al que actualmente tenemos, porque bueno, ya desde la primera cumbre de Río, ¿no? En el 92 ya descubrimos que nuestro modelo de desarrollo no es sostenible a largo plazo. Y bueno, pues no tenemos planeta suficiente para mantenerlo durante muchos años. Entonces, bueno, pues los objetivos de desarrollo sostenible pretenden de alguna manera determinar la agenda política, tanto en el ámbito internacional como, bueno, pues trasladándolo a los ámbitos pues, más regionales o nacionales, para que pues, la política pública tienda a transitar hacia ese modelo de desarrollo sostenible más que necesario, ¿no? Para poder asegurar, yo diría que la supervivencia, ¿no? Ya no el bienestar ni tan siquiera, sino la supervivencia de las futuras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese aspecto medioambiental, volviendo a la contratación pública, a lo que la ley se refiere es, bueno, pues a tener en cuenta todas las externalidades que se tiene durante todo el ciclo de vida de un producto. Además, define lo que es el ciclo de vida, en parte de su articulado, que, bueno, pues fundamentalmente viene a ser todos esos impactos negativos desde la extracción de la materia prima hasta que el producto se convierte en un desecho, porque esa fase, digamos, casi todos y todas pensamos en que el producto más sostenible es aquel más sostenible durante su fase de uso, digamos, pero no tenemos en cuenta cómo se ha producido, qué externalidades se ha producido tanto antes de que lo usemos como después, porque después también se genera un desecho que o bien si tenemos una mirada de economía circular, pues puede entrar de nuevo a la economía y ser reciclado, reaprovechado, reutilizado, pero si no puede salir de la economía y convertirse en un desecho que al final pues hay que gestionarlo y bueno, pues tiene algunas veces pues tiene su problemática, ¿no? Cuando se trata de residuos peligrosos. Así que, bueno, pues durante todo ese ciclo de vida, pues la ley de contratos lo que pretende es pues apostar por aquellos modelos de producción, de consumo y de gestión de residuos, pues con menos impacto sobre el medio ambiente. Y por tanto, pues optar por aquellos servicios, obras o suministros que acreditadamente o objetivamente nos demuestren que eso es así, ¿no? Y bueno, a posteriori veremos cómo podemos corroborar que eso es así, ¿no?
Como decía, en la ley de contratos, en su artículo 148, establece que se considera ciclo de vida de un producto. ¿Por qué lo considera de una forma tan detallada la ley? Porque para estimar el valor de un contrato, también hace mención la ley a que hay que tener en cuenta todas, o hay que monetarizar, por decirlo de alguna manera, pues cuánto cuesta toda esa externalidad negativa que puede tener un contrato de carácter en el ámbito medioambiental, ¿no? Y tenerlo en cuenta para poder, digamos, estimarlo en el valor del propio contrato para que luego pues, las empresas también puedan tener en cuenta este tipo de costes que puede, que, con los que se tienen que contar, ¿no? Por ejemplo, por hacerlo gráfico y, por ejemplo, las compensaciones que muchas empresas tienen que hacer por las emisiones de CO2 para de alguna manera compensar todas esas emisiones por la gestión de un servicio, por ejemplo, pues podría incorporarse como parte del contrato, ya que es una externalidad negativa que va a producirse por la ejecución de ese servicio y que, por tanto, bueno, pues se puede incluir en el propio pliego como coste y que luego pues la empresa acredite que las va a compensar. Pongo un ejemplo muy claro. Cuando se contrata, por ejemplo, la gestión de un evento a una empresa, a esa empresa se le puede solicitar que cuantifique cuántas son las emisiones que se van a generar por organizar ese evento, que las minimice en la medida de lo posible, por ejemplo, pues adquiriendo determinados productos o apostando por determinados servicios, por ejemplo, de catering para el evento, pero también que compense las emisiones que se vayan a generar por el transporte o el desplazamiento de asistentes y de ponentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden compensar esas emisiones a través de diferentes entidades o iniciativas, ¿no? Como Cero CO2 y, bueno, pues cuantificar efectivamente cuánto va a costar, ¿no? Que al menos se queden en nivel cero, digamos, las emisiones o se equilibren con apostando por algún proyecto tercero, ¿no? Por ejemplo, Cero CO2 lo que hace como iniciativa es cuantificar dichas emisiones y luego, pues a posteriori, financia algún proyecto de energía, digamos, con lo que se ha pagado, porque al final se ha monetarizado ese impacto, pues se apuesta por un proyecto de energías renovables, de generación de compost a partir de residuos agrarios. Yo, como he tenido la oportunidad de conocer un poco la iniciativa y la verdad que, bueno, es una manera, de alguna manera, de compensar esas emisiones y tener, pues, ese equilibrio, ¿no? O digamos, dejarlo en cero emisiones en cuanto a lo que se fija, digamos, con esos proyectos, en cuanto a lo que se genera a través del evento, ¿no? Pues como digo, la ley de contratos lo que hace es definir qué es el ciclo de vida de un producto para que, como digo, pues se tenga en consideración en el valor estimado del contrato y luego pues a posteriori se incorporen pues las medidas concretas dentro del mismo para que se pueda minimizar el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues incidiendo mucho en temas de cambio climático. Bueno, ahí tenéis el artículo 148 si queréis verlo, ¿no? Si queréis identificar pues, cuáles son las fases del proceso de la fase de vida, del ciclo de vida de un producto, un servicio. Y ahí veis, pues bueno, algunos aspectos, impactos ambientales que, bueno, los he traído aquí simplemente porque cuando hay que realizar algún contrato público, pues en función de esos hipotéticos impactos, debería de atenderse a determinados aspectos que ya sí que tienen relación directa con el contrato. Digamos que los impactos de carácter, o sea, de carácter general, pues tampoco tienen que tener, no se tiene por qué tener en consideración en todos los contratos, porque a lo mejor pues no se tiene, pues no sé, un impacto sobre el agua o sobre el aire o sobre la masa forestal del planeta, ¿no? Pero bueno, sí que teniéndolos en cuenta, es decir, de forma general, pues sabiendo que puede haber una serie de impactos, pues observar o mirar el contrato desde una perspectiva en la cual nos diga qué aspectos vamos a tener que considerar para, bueno, pues minimizar ese impacto, ¿no? Bueno, pues eso, pues observar algunos aspectos que pueden incluirse dentro del contrato y que, bueno, pues a través de ellos pues podemos, digamos, reducir el impacto sobre el medio ambiente, ¿no?
desde el consumo de recursos que genera o que se genera en un contrato, el consumo energético, es decir, apostar por equipos, por ejemplo, eficientes desde el punto de vista energético, el consumo de agua. Cuando hablamos, pues, por ejemplo, imaginaos un servicio de jardinería, pues se puede atender a qué consumo de agua, qué sistemas de riego se van a utilizar para reducir el consumo de agua. También la generación de residuos, podemos observar, pues bueno, pues un servicio de limpieza, por ejemplo, pues si se van a separar, es decir, imponer, eso es que ya no lo veo como opción, no lo veo como opción el que se pueda o no separar residuos. En cualquier entidad del sector público debe haber separación de residuos. Ya es un mandato de la Unión Europea y del planeta. O sea, si nos ponemos así, no se puede desechar los residuos así porque sí, y más hablando por ejemplo, lo que hablaba anteriormente, ¿no? De una filosofía de economía circular, ¿no? De dar más vida a esos recursos naturales para poder, de alguna manera, pues minimizar el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues en un servicio de limpieza, obligar a la empresa contratista a que separe los residuos. También, pues lo que hablé anteriormente, ¿no? Pues la generación directa de emisiones de efecto invernadero, ¿no? Pues cuando hablamos, por ejemplo, del contrato, pues de un suministro de vehículos, pues apostar por aquellos eléctricos que no tienen emisión de gases de efecto invernadero, o sea, al menos, bueno, que tienen otros impactos que no son la generación, digamos, de malos humos en las ciudades, pero bueno, pues, al menos reducen, digamos, ese riesgo para la salud de la generación bueno, digamos, de generación de determinados gases que puedan tener un impacto negativo sobre nuestra salud, ¿no? Y sobre el medio ambiente, por supuesto. Y la generación de residuos y su posterior gestión, por ejemplo, cuando nos referimos a gestión de residuos peligrosos, ¿no? Y ahí, bueno, pues también podríamos incorporar otros aspectos que tienen que ver pues con la apuesta, como decía anteriormente, de sectores de desarrollo sostenible, ¿no? Que tienen que ver pues con agricultura ecológica, apuesta por las energías renovables y otro tipo de, bueno, gestión forestal sostenible. Es decir, hay una serie de sectores considerados como economía verde o economía sostenible que de alguna manera se deberían de favorecer a través de la incorporación de clausulado medioambiental, ¿no? Bueno, aquí he traído como algunas propuestas de integración de esta perspectiva en algunos contratos que ya también, bueno, decir, ¿no? Los criterios ambientales, como van referidos en concreto al bien, al servicio o a la obra, son muy diversos, porque no es lo mismo contratar, no sé, una mesa o mobiliario que pues, un servicio de jardinería o contratar pues, la construcción de un edificio, ¿no? Son criterios ambientales, son impactos medioambientales distintos y por tanto hay una gran panoplia de criterios ambientales que se podrían considerar en cada caso. No ocurre tanto así con los criterios sociales que son referidos a personas y que pues al final las personas que van a ejecutar una obra o un servicio de limpieza, al final digamos que las condiciones laborales pues pueden variar, pero al final no, nos vamos a referir a sus condiciones laborales, nos vamos a referir a personas en riesgo de exclusión, es decir, son, digamos, criterios más generales, los criterios sociales, que son más aplicables a distintos tipos de contratos, pero los criterios ambientales son prácticamente o casi en exclusiva para cada contrato, ¿no? Entonces, pues nada, que ahí pues sí que puede obstaculizar, digamos, el desarrollo de la contratación pública o de un proceso de contratación al órgano de contratación que lo lleve a cabo. Porque ya digo que, bueno, pues hay que ser casi especialista en muchas ocasiones para definir un poco pues cuáles son esos criterios, ¿no? Pero bueno, afortunadamente también las entidades del sector público normalmente pues cuentan con departamentos de medio ambiente o departamentos que favorecen la sostenibilidad o la responsabilidad social y, bueno, pues ahí digamos pues tienen un gran potencial para considerar todo este tipo de criterios. Bueno, y como decía, pues aquí tenéis algunas propuestas, ¿no? Yo creo que luego voy a hacer mención a una práctica sobre contrato del suministro eléctrico con energía 100% renovable, pero bueno, más allá de eso, pues se podría apostar, pues, por ejemplo, por producción ecológica, por productos de producción ecológica,
por productos que no dañen ni la salud ni el medio ambiente, por ejemplo, productos de limpieza, si nos referimos a un servicio de limpieza. Si a un servicio de jardinería, pues al uso de o al no uso de determinados fertilizantes, sino pues por ejemplo apostar por fertilizante como compost orgánico o compost que proceda por ejemplo, de la gestión de residuos orgánicos de una ciudad. Bueno, podemos de alguna manera apostar por alternativas más sostenibles, ¿no? Y sobre todo, pues apostando pues por ese desarrollo sostenible, por esa economía circular y mirar los contratos desde otra perspectiva, ¿no? Y luego, pues, justamente, ¿no? Pues todas las políticas de lucha contra el cambio climático. Al igual que con los criterios sociales, en muchas ocasiones yo creo que a los órganos de contratación les falta conocer las políticas medioambientales que se ponen en marcha y sociales también, ¿no? Pero medioambientales, porque ahí se puede extraer un gran número de referencias, de lógicas, de criterios que se podrían considerar en los contratos, eh, sobre todo, ya digo, pues con programas, con planes, con políticas que se están desarrollando y que, bueno, pues los órganos de contratación hasta ahora, afortunadamente cada vez más, pero hasta ahora no los habían tenido en consideración. Y había ahí un trabajo ingente de conocimiento que, bueno, pues bueno, pues esa falta de interacción, ¿no? Entre los órganos de contratación, normalmente en algunas entidades pues muy centralizados, ¿no? Y mucho más centrados en garantizar la pulcritud de los procesos de contratación, que, bueno, pues evidentemente también hay que hacerlo así, junto con otros departamentos o delegaciones medioambientales, de cooperación internacional o sociales, que también están ahí y tienen un vasto conocimiento sobre cómo mejorar los contratos desde el punto social, desde el punto de vista social y medioambiental. Y bueno, afortunadamente, como digo, se ha hecho una enmienda a la totalidad de la contratación en muchos casos y así que se cuenta con ellos para mejorar la calidad de los contratos desde este punto de vista, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con los criterios medioambientales, los criterios sociales, algunos de ellos ya habéis hablado aquí. Y bueno, deciros también con lo anterior, ¿no? Que la ley de contratos, pues, o sea, hace especial hincapié en la necesidad de considerar criterios sociales. Es decir, en que la contratación se convierta en un instrumento más que tiene el sector público para favorecer la política social. Y además también la política para la promoción, por ejemplo, de la economía social, que es que lo dice el apartado 3 del artículo 1 de la ley de contrato, que es donde se habla del objeto de la ley en sí mismo, habla de favorecer a la economía social. O sea, aprovechemos que la ley lo dice, lo menciona para, bueno, pues que los contratos al final atiendan a ese objetivo y digamos, se pongan en marcha todos esos instrumentos en los que se está hablando en el curso para apoyar un modelo empresarial que, pues, que atiende mucho más a los fines que como sociedad pues tenemos, ¿no? Para favorecer el bienestar social, la sostenibilidad, la igualdad de género, pues hay un tipo de empresas, un sector pues que cumple y que además atiende a todos esos objetivos y ya no atiende solamente a la generación de beneficios, sino a otro tipo de fines, ¿no? Que eso yo creo que es lo que mejor define a las entidades de la economía social, que no solo tienen ánimo de lucro, sino que tienen otros ánimos que también son o deben estar presentes en la economía. Entonces, ¿por qué no apostar por esas entidades, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, todo lo que hemos dicho aquí, me voy a centrar en qué se considera colectivo vulnerable para saber, bueno, pues qué referencias podría tener una entidad pública para, bueno, pues favorecer el empleo de este tipo de colectivos, ¿no? Digamos, siempre es necesario tener alguna referencia legal para poder definir qué se considera una persona en exclusión, en riesgo de exclusión social. Sobre todo para que, bueno, pues al final no ocurra que defina tanto digamos, el perfil de persona que quiero contratar que al final pues la empresa acabe contratando a algún amigo, ¿no? Entonces, para evitar que se pueda, toda esa suspicacia, ¿no? Que pueda de alguna manera pues favorecer a determinados colectivos que realmente pues no están en riesgo de exclusión social o bueno, no dependa, digamos, del capricho del órgano de contratación,
Al igual que también con los criterios medioambientales, ¿no? Que se hace referencia a estándares reconocidos a través de etiquetas y estandarizaciones varias, pues igual con el tema de los criterios sociales. Es decir, hay que definir muy bien qué colectivo se quiere favorecer y que de alguna manera también sean objetivables, es decir, que puedan demostrar que una persona que ha sido contratada para ejecutar un contrato público, pues pertenezca a ese perfil, porque también podemos estar intentando favorecer a determinados perfiles que no haya manera de objetivamente o documentalmente acreditar que pertenecen a ese colectivo, ¿no? Y lo vais a entender, voy a dar un ejemplo, no voy a decir el ayuntamiento que lo hizo, pero voy a dar un ejemplo bueno, pues criterio social que no se podría considerar para, digamos, favorecer a determinado colectivo social, ¿no? Hay un ayuntamiento que incluyó como criterio de adjudicación, que entiendo que ya sí que sabéis lo que es, de valoración de las ofertas, que se contratara a diferentes perfiles, ¿no? de personas en riesgo de exclusión social o en exclusión, ¿no? Y incorporó un colectivo que perteneciera a alguna etnia minoritaria. No se puede acreditar que una persona pertenezca a una etnia minoritaria. De hecho, tampoco la pertenencia a una etnia minoritaria, digamos, le vincula directamente con una situación de riesgo de exclusión social, porque se estaría generalizando en relación a esa etnia en concreto. Entonces, eso no era un criterio ni objetivo ni que se pudiera demostrar documentalmente, porque no hay un registro, no sé, de etnias minoritarias ni como digo, eso no tiene una relación directa con la situación de esa persona, es decir, con la situación en relación a su situación laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues de forma general no se podría definir eso, ¿no? Entonces, pues para evitar eso, como digo, pues tenemos algunas referencias para, digamos, reconocer que son personas en riesgo de exclusión social o en exclusión, que, por ejemplo, pues nos podemos ir al Real Decreto 3/2015 de la ley, que es el texto refundido de la Ley de Empleo, en el que en su artículo 30 define algunos de los colectivos prioritarios para, bueno, pues poner en marcha programas y planes de empleo, ¿no? Pues, ¿de quiénes nos habla este Real Decreto de Ley de Empleo? Pues de jóvenes, o sea, en particular aquellos con déficit de formación, es decir, pues que a lo mejor pues, tengan un certificado de escolaridad, pero no tengan el graduado escolar o no tengan otro tipo de, digamos, de formaciones que les permitan tener más oportunidades en el mercado de trabajo. También habla de mujeres directamente, desempleados de larga duración, especialmente aquellos mayores de 45 años o con responsabilidades familiares. Personas con, digamos, desempleados de larga duración son aquellos que llevan desempleados más de 2 años, porque como sabéis también en España, pues a partir de los 2 años es digamos, el plazo máximo de prestación por desempleo. Entonces, pues a partir de ahí, pues puede ser perceptor de renta mínima o de otro tipo de ayudas, pero no por la ayuda a personas desempleadas, ¿no? Por el subsidio de desempleo. Entonces, bueno, pues por eso, digamos, la ley hace especial hincapié en ese colectivo, ¿no? Personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad física o intelectual, o en situación de exclusión social de carácter general, ¿no? También inmigrantes con respecto a la legislación de extranjería, u otros que se puedan determinar en el marco del Sistema Nacional de Empleo. También hay otros colectivos, digamos, que podríamos incluir dentro de situaciones de exclusión social, y aquí pues podemos, digamos, hacer referencia al artículo 2 de la Ley 44/2007 del régimen de las empresas de inserción, que ahí pues podemos, pues están los perceptores de renta mínima, las personas que no pueden ser receptoras de las rentas mínimas, ¿no? Pues por ejemplo, del ingreso mínimo vital, jóvenes procedentes de instituciones de protección de menores, personas drogodependientes o con trastornos adictivos, personas internas presidiarias o expresidiarias y menores de instituciones penitenciarias, ¿no? U otros colectivos que también marca la ley. Es decir, cuando queremos incorporar a personas en riesgo de exclusión social o en exclusión social en los contratos públicos, podemos, digamos, tener de referencia estas leyes, ¿no? Que definen pues, cuáles son esos colectivos, ¿no? Y de alguna manera los hacen objetivables, es decir, porque cualquier persona
que pudiera pertenecer a cualquiera de estos colectivos, documentalmente podría acreditar que es así. Y de alguna manera, pues que eso también, digamos, acredite ante el sector público, ante el órgano de contratación, que efectivamente el objetivo que se quiere conseguir se consigue porque para un contrato concreto se ha contratado ad hoc a estas personas, o bien ya no solamente contratarlas directamente, sino a lo mejor pues determinar que para sustituciones o para vacaciones del personal que esté adscrito a esa, pues se puede apostar por este tipo de personas fundamentalmente para darles una oportunidad de trabajo. Y se puede definir, es decir, en vez de hacerlo de forma general, como si imaginaros que como criterio de adjudicación pudierais poner pues que se contrate a personas en riesgo de exclusión social. De una forma general, pues el licitador pues no va a entender a qué persona se refiere. Entonces ahí, pues la interpretación del criterio puede ser bastante vaga y no quedar clara luego a la hora de poner en marcha la ejecución del contrato, y eso pues distorsiona un poco el objetivo en sí. Entonces, pues lo más recomendable es que se defina. Estas son dos referencias, hay otras leyes también que hablan de estos colectivos, ¿no? Pero son dos leyes que se pueden utilizar de referencia para definir a qué colectivo se pretende beneficiar con un contrato, con un contrato público. Entonces se puede definir, pues, ya sea como condición especial de ejecución o bien como criterio de adjudicación, pues bueno, incluir, como digo, al colectivo en concreto, ¿no? Bueno, los impactos sociales a los que se pretende atender, pues es la inequidad de género, que ya lo habéis hablado en la sesión anterior, ¿no? La alta precariedad laboral, las situaciones de exclusión y vulnerabilidad social, las altas tasas de desempleo, sobre todo en determinados colectivos sociales como el de jóvenes, por ejemplo, la falta de empleo para personas con diversidad funcional o algún tipo de discapacidad, y el cierre de negocios de pequeñas y medianas empresas por falta de mercado. Aquí también, no sé si se ha dicho hasta ahora, pero hay una distorsión también en el mercado público, vamos a llamarlo así, ¿no? Que la mayor parte de los contratos públicos están en manos de grandes empresas, cuando las grandes empresas, tanto en volumen económico como en número de empresas, no son la mayoría de la economía. La mayoría de la economía, incluso en términos de empleo, está en manos de la pequeña y mediana empresa. Es decir, el 70%, si no me equivoco, del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas y ocupan el 60% de la economía, mientras que las grandes empresas ocupan el 40% de la economía y generan el 30% del empleo. Y en los contratos públicos se produce a la inversa, es decir, más del 60% de los contratos públicos están en manos de las grandes empresas, mientras que el 40% restante pues, está en la pequeña y mediana empresa, cuando digamos que la economía ocurre al contrario. Entonces, digamos bueno, esa distorsión, ya desde la directiva de 2014, la Directiva Europea de Contratos Públicos, pues ya se intentó buscar fórmulas como el loteado de contratos para favorecer al menos la participación de empresas, de pequeña y mediana empresa en los contratos públicos, ¿no? Y que, bueno, pues se viene aplicando de una manera bastante genérica, porque entre otras cosas es obligatorio lotear sobre todo grandes contratos, ¿no? Los de regulación armonizada y tal, porque, bueno, si no se hace, pues se tiene que justificar el por qué no se hace cuando la perspectiva desde la que se hacía con leyes anteriores era la contraria, ¿no? Que cuanto más se pudiera concentrar un contrato, pues mejor, ¿no? Y pues llegaron a crear una barbaridad de contratos, como eran los contratos integrales, por ejemplo, que hacía el Ayuntamiento de Madrid, que, bueno, pues podía licitar 4 o 5 empresas, porque te llevaba, o sea, estaba integrado en el mismo contrato el servicio de mantenimiento de la ciudad, el de limpieza. Es decir, que una pequeña y mediana empresa, pues evidentemente no iba a poder optar a gestionar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente ya se hace desde otra perspectiva para favorecer la participación de la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Y sobre todo también la empresa de la economía social. Aquí tienen algunos aspectos que se pudieran considerar, ¿no? Pues el cumplimiento de convenios sectoriales que habla la ley, la aplicación de planes y medidas para la igualdad, que ya se ha hablado, así que no lo vamos a hablar, la contratación de personas de colectivos vulnerables, el loteado de contratos, que ya lo he dicho, que es dividir los contratos, digamos, en lotes para adjudicarlos a diferentes empresas. Eso no es de la división ilegal de contratos para, digamos, concadenar con una misma empresa contratos menores para no hacer que se concurra o abrir un concurso abierto
para que concurran otras empresas. Eso no se refiere a la ley a eso, sino se refiere al loteo, que es la división de un mismo contrato que, bueno, se licita a la vez a través de lotes y, bueno, pues ahí se puede limitar la adjudicación de un número máximo de lotes a una misma empresa y así, pues, de alguna manera también dar cabida a otro tipo de empresas para que gestionen ese servicio, esa obra o suministro y bueno, pues esa es la medida estrella que tiene la ley para favorecer la participación de la pequeña y mediana empresa. Y luego al apoyo a las empresas de la economía social solidaria, que bueno, voy a hablar de reserva de contratos ahora posteriori para que quede claro y yo creo que es, como digo, es una oportunidad de oro para bueno, integrar, digamos, o favorecer desde la contratación pública este tipo de empresas, ¿no? Y ya por último, el cumplimiento, bueno, los aspectos éticos, fundamentalmente los de comercio justo, que como decía al principio, no es más que, digamos, exigir a las empresas que durante la cadena de producción o comercial del producto, del bien o servicio que estemos contratando, fundamentalmente del bien, porque se refiere, digamos, a la fase de fabricación o producción, pues se respeten los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, ¿vale? Y se habla de comercio justo. Digamos, los principios de comercio justo, no sé si conocen qué es comercio justo, bueno, a lo mejor le suena. He oído de vez en cuando un pitido, no sé si es que alguien quiere hablar o no sé si María José, Yo, si no. no, yo creo que es que entran o salen porque a veces la conexión va un poco rara y Ah, entonces sí. vale, vale, no digo porque a ver si me estoy Sí, saltando. yo estoy pendiente de las manos, estoy pendiente de las manos, sí, sí. Vale, genial. Pues nada, pues sigo. Los principios de comercio justo que tienen que ver pues, con los convenios de la OIT, porque se respetan dentro de los canales de comercio justo, pero digamos que entre el mínimo de respetar convenios de la OIT y el máximo, que pueden ser redes de comercio justo, pues bueno, digamos que el comercio justo integra otro tipo de criterios que favorecen fundamentalmente a los grupos de productores y agricultores de otros países, ¿no? Y ahí, pues bueno, no solamente es el respeto a los convenios de la OIT, sino también es la igualdad de género, es el pago de un precio mínimo al productor por lo que produce, es producción sostenible, es lucha contra la explotación infantil, que es una lacra que todavía pervive, ¿no? Sobre todo en la fabricación de determinados productos y la producción de determinadas materias primas, ¿no? Pues, como café, como cacao, que lamentablemente pues todavía hay niños trabajando en esas explotaciones. Y bueno, pues digamos, el comercio justo es una forma de dignificar el trabajo de los productores y de apostar por un modelo de desarrollo sostenible también para el comercio de estos bienes o de estos productos, ¿no? Así que bueno, la ley menciona el comercio justo en concreto y además, bueno, ahora lo vamos a ver, aunque voy a pasar muy rápido por la ley, pero vamos a ver que menciona dos de los principios del comercio justo como posibles condiciones especiales de ejecución del contrato. Fundamentalmente el pago de un precio mínimo y el pago de una prima o un premio a los productores para que favorezca el desarrollo comunitario, que es uno de los criterios de comercio justo. Y también habla de la trazabilidad digamos, de los canales de comercialización. Y ahí, pues, el comercio justo es otra de sus banderas, ¿no? Que es la transparencia y, bueno, pues, conocer dónde se ha producido, qué grupo de productor lo ha hecho para, digamos, incrementar la confianza del consumidor, ¿no? Pues bueno, eso es comercio justo. Luego hablaré un poco de etiquetas y tal, y ya veréis alguna de comercio justo. Bueno, por aquí voy a pasar directamente porque no haya ninguna excusa política para decir que no se apuesta por la contratación pública sostenible, porque está incluida prácticamente en todos los compromisos internacionales, en varios compromisos de la Unión Europea, incluso ya tenemos referentes estatales, nacionales, de compra pública ecológica, de compra pública socialmente responsable. Hay dos planes aprobados en 2019. El Plan Estatal de Compra Ecológica, que bueno, os animo a que lo conozcáis porque también da algunas referencias de cómo tiene que contratar la Administración General del Estado determinados bienes, determinados servicios y obras. Y también el Plan de Impulso de la Contratación Socialmente Responsable, que nuevamente, pues bueno, afecta a la Administración General del Estado y lo que se pretende de alguna manera es pues que se incorpore todo el potencial que tiene la ley de contratos para favorecer pues un mejor desarrollo social, ¿no?
y sobre todo pues apostar por la economía social y la inserción sociolaboral de determinados colectivos, ¿no? Voy a pasar muy rápido para irme ya a las prácticas porque, bueno, pues igual que la sesión anterior, nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, simplemente por recalcar lo que he dicho hasta aquí, ¿vale? Para que se tenga claro un poco pues las fases del proceso de contratación, que también Elena ha hecho mención a ello, ¿no? Pero bueno, por rescatarlo un poco, ¿no? Digamos que la contratación pública responsable de considerarse, digamos, como praxis de la contratación pública, pues debe de atenderse a ella pues, desde el objeto del contrato, es decir, de definir qué queremos, de definir qué es lo que queremos, las prescripciones técnicas, la solvencia, que es, digamos que es la definición un poco pues, de qué empresa me puede prestar ese servicio, esa obra o ese suministro. Luego la adjudicación, que es la valoración de las ofertas, hasta la ejecución del contrato, que es ya pues la materialización, digamos, de este pliego o ese proceso de contratación, ¿no? Durante todas las fases del proceso de contratación, se debería tener una perspectiva social y medioambiental para favorecer una contratación pública estratégica o responsable. Y como también lo ha dicho Elena anteriormente, la ley hace mucha mención a que todos los criterios sociales o medioambientales que se introduzcan tienen que estar en relación con el objeto del contrato. Pues bien, pues si tienen que estar en relación con el objeto del contrato, cambiemos el enfoque del objeto del contrato. Es necesario, ya lo vengo diciendo, es decir, es que yo ya no concibo que ninguna administración pública ni ninguna entidad del sector público no haga contratación pública responsable. Es que le mandata no solamente el marco político que tenemos en este momento, mencionando, por ejemplo, haciendo referencia a la Agenda 2030, ¿no? Sino el marco legal. Es que solamente con leerse el artículo 1 es suficiente. De la ley es suficiente para entender que todo proceso de contratación de forma transversal y preceptiva debe de incorporar criterios sociales y medioambientales. Y por tanto, el objeto del contrato es la mejor herramienta o una de las herramientas para hacerlo. Porque ya no es lo mismo contratar un papel, es decir, un suministro de papel, que un suministro de papel reciclado. No es el mismo producto, uno es sostenible y el otro no. E incorporando el criterio, digamos, ambiental, en este caso, en el objeto del contrato, ya estamos definiendo el proceso de contratación. Ya el definir qué es un papel reciclado lo vamos a tener que hacer en prescripciones técnicas, la empresa va a tener que tener solvencia, en los criterios de adjudicación podemos mejorar, pues, por ejemplo, el porcentaje de fibra reciclada que tiene ese papel. Es decir, si el objeto del contrato incluye, define ya que la sostenibilidad es un criterio esencial de ese contrato, se tiene que definir en el resto de procesos de contratación y, por tanto, vamos a contratar algo sostenible. Ya no hay otra. Mientras que a lo mejor si contratamos un suministro de papel, pues bueno, podemos valorar algún criterio, bueno, lo podemos hacer de otra forma, ¿no? Pero si ya en el objeto del contrato se incluye la palabra sostenibilidad o se incluye el criterio tal, ya vamos a hacer un contrato sostenible y ya pues nos vamos a tener que poner las pilas para poder hacerlo, ¿no? O incluso si vamos a hacer un contrato reservado, pues también un reservado a determinadas entidades, empresas de economía social, pues también se puede poner en el objeto del contrato. Se puede definir que ese contrato para el, no sé, el servicio de limpieza está reservado a entidades a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Y está reservado para el favorecer la inserción sociolaboral de determinados colectivos. Y ya, o sea, que es que ya tenemos un contrato sostenible y ya pues a partir de ahí tenemos que desarrollarlo. Y luego, importantísimo, que también Elena ha hecho hincapié en ello, es en la planificación y la evaluación, sobre todo en la evaluación de los contratos. Incluso previa, no como un proceso final, sino previo. Es decir, cuando hablaba Elena de la evaluación, de cuál puede ser la perspectiva de género o el impacto en términos de género que puede tener un contrato, pues ahí ya vamos a sacar información para mejorar el contrato, ya no solamente con una perspectiva de género, sino desde una perspectiva medioambiental, desde una perspectiva social, incluso pues, a mayores, pues también pues desde una perspectiva de innovación, ¿no? De apostar por la innovación, ¿por qué no? Aunque no es el objeto de la sesión. Pero también hace mucho hincapié la ley en ese ámbito, ¿no?
Entonces voy a pasar de puntillas, ¿vale? Porque ya habéis hablado de todo esto. O el objeto del contrato importantísimo. Si queremos que incluir criterios sociales y medioambientales, importantísimo, desde mi humilde opinión, que se incluyan ahí, sobre todo para garantizar la máxima seguridad jurídica. Es decir, aquellas personas pues, que pues, quieren garantizarse la máxima seguridad jurídica de un pliego y que no pueda ser impugnado y que no pueda ser recurrido, pues bueno, pues ya está. Si yo quiero contratar un papel reciclado, no hay tutía, es decir, es papel reciclado lo que quiero contratar. Y por tanto, ya no hay dudas, no hay mala interpretación por parte del licitador, es decir, ya estoy diciendo lo que quiero. No quiero cualquier tipo de papel y por tanto no se debería de incurrir a error, ¿no? Aunque como digo, eso hay que definirlo en el resto de fases del proceso de contratación. Bueno, las consultas preliminares del mercado ya también creo que habéis hablado de ellas. Bueno, como cláusula social, así a nivel general, los convenios colectivos sectoriales se pueden exigir en los contratos para que el personal que esté adscrito al contrato, pues, digamos, se cumplan los requisitos que incorpora el convenio colectivo del ramo, ¿no? que sea, y se puede definir el pliego de cláusulas administrativas particulares, ¿no? Y de hecho me consta, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza ya lo ha hecho para su servicio de jardinería, ¿no? Bueno, los criterios de valoración, adjudicación, ahí tenéis muchísimos criterios que podéis considerar y ya creo que también Elena ha hecho como una mención a algunos de ellos, tanto criterios sociales como medioambientales. Es decir, el artículo 145 es una amalgama de supuestos de criterios sociales y medioambientales que se pueden considerar, más sociales que medioambientales, pero bueno, eso abre la puerta a que como criterios de valoración o adjudicación pues se puedan considerar bastantes criterios, ¿no? Aquí tenéis, pues, un desarrollo de algunos de ellos, ¿no? Que como digo, pues es extenso, ¿no? Bueno, me paro aquí un momento aunque nos quedamos sin tiempo, pero el tema del uso de las etiquetas. Esto es determinante para muchos criterios medioambientales. Es decir, no da lugar a que nos inventemos los criterios medioambientales que son los mejores para, digamos, acreditar que el menor impacto medioambiental. Es decir, normalmente hay que basarse en estándares reconocidos, acreditados por un tercero, importantísimo, según el artículo 127 y 126 también, por terceros que de alguna manera nos acrediten que efectivamente ese producto, ese bien, ese servicio, pues tiene un rendimiento medioambiental, un beneficio social. Entonces ahí, pues, como digo, la ley hace mucho hincapié en el uso de etiquetas, es decir, en el uso de mención a determinadas etiquetas para, digamos, dar la máxima transparencia e información al licitador para que entienda a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del papel reciclado, pues yo puedo utilizar una estandarización como la Cisne Nórdico, en la cual, pues, la que se refiere al papel reciclado, pues viene una serie de estándares que tiene que cumplir el papel. Pues bueno, pues esos son los estándares que yo quiero que cumpla el papel que quiero adquirir, ¿no? Que pueden ser acreditados a través de la presentación de esa certificación u otra equivalente, ¿vale? Y el u equivalente o equivalente es muy importante dentro de la redacción de los pliegos porque de alguna manera evita cualquier discriminación que pudiera producirse a etiquetas que acrediten ese criterio pero que no se mencionen en el pliego, ¿no? Entonces, bueno, pues abrir ese o equivalente pues es lo mejor para seguir asegurando esa seguridad jurídica del propio pliego, ¿no? Ahí tienen, bueno, una de las problemáticas que tienen las etiquetas es esta, ¿no? Pues que hay muchísimas etiquetas, muchísimos estándares, algunos solamente se refieren a un tipo de producto, un tipo de materia prima, véase, por ejemplo, la que ven ahí, ¿no? FSC, que es de gestión de la madera, ¿no? De la gestión de los bosques y, por tanto, bueno, pues la van a tener solamente productos que provengan de la madera, como papel, como mobiliario y demás, pero hay otras, como la Cisne Nórdico o la Ángel Azul, que se refieren a distintos productos, por tanto, o la etiqueta ecológica europea, que no sé si que es la florecilla esta con las estrellas, ¿no? de la Unión Europea, que, bueno, pues podéis reconocer como Ecolabel en algunos productos, por ejemplo, de limpieza. Hay mogollón productos de limpieza que
que viene la etiqueta ecológica europea, ¿no? Bueno, pues esas etiquetas son multiproducto, digamos, y acreditan la sostenibilidad de diferentes productos, ¿no? Y por tanto han desarrollado diferentes estandarizaciones para diferentes productos. Entonces, pues nos la podemos encontrar en distintos productos, como digo, ¿no? No como la FSC, que es todo lo procedente de la madera, o la Fairtrade, ¿no? Que es la de comercio justo, que solamente va a estar en los productos de comercio justo, que sí es verdad que, bueno, pues hay café, cacao, té, hay muchos, pero bueno, va a estar solamente en ese tipo de productos. Entonces, bueno, pues digamos, hay una herramienta que yo la traigo aquí por si queréis consultarla, que es ecolabelindex.com, a través de la cual pues podéis, está en inglés, metiendo el criterio o el producto que queramos conocer, pues criterios ambientales o sociales, en relación a etiquetas y estandarizaciones, pues ahí pues tenéis mucha referencia, ¿no? Bueno, me voy a saltar las condiciones especiales de ejecución, que al igual que los criterios de adjudicación, pues igual el artículo 202 indica pues muchísimos de los criterios que se pueden incorporar, ¿no? Sobre todo, bueno, pues los que tienen que ver con la inserción de personas en riesgo de exclusión social en los contratos públicos, pues igualmente, ¿no? Habla de combatir el paro, en particular del juvenil, apostar por la contratación de mujeres, etcétera. Y muy importante este artículo 202 porque obliga a que todos los contratos incorporen al menos un criterio social y medioambiental. Por tanto, la contratación pública sostenible, responsable, estratégica ya no es solamente una posibilidad, sino que es una obligación. Me paro aquí, voy a dedicarle 5 minutos y ya pasamos a los casos prácticos, que es la reserva de contratos, los contratos reservados. La disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público obliga, y lo digo de nuevo, a que todas las entidades, sobre todo las comunidades autónomas y las entidades, bueno, el gobierno estatal, digamos, la Administración General del Estado, por supuesto, pero obliga a las comunidades autónomas y a las entidades locales a que acuerden un porcentaje mínimo de contratos reservados con derecho de, digamos, de participación exclusiva a entidades, a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Es decir, este acuerdo es obligatorio y, por tanto, todas las entidades del sector público desde marzo de 2018, que es cuando entra en vigor esta ley, deberían de haber, digamos, deben de tener ese acuerdo, aunque desafortunadamente no es así en lo general, aunque sí es verdad que hay muchísimas experiencias ya de contratos reservados a ese tipo de entidades, pero no existe ese acuerdo. Entonces, bueno, pues se tiene que hacer, es una reserva general para cualquier tipo de contrato, es decir, no solamente para determinados contratos, sino cualquier contrato que haga el sector público, cualquier entidad local, comunidad autónoma, se puede reservar a este tipo de entidades. ¿Qué es un centro especial de empleo de iniciativa social? Bueno, pues aquel centro, bueno, está regulado por ley, igual que las empresas de inserción, y es una empresa, digamos que más de un 70% de su plantilla son personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad intelectual o física. Mientras que iniciativa social son aquellos, además, que digamos, su capital o la propiedad mayoritaria de la empresa, pues es una entidad sin ánimo de lucro. Y las empresas de inserción, que, bueno, a diferencia de los centros especiales de empleo, son empresas dedicadas a la inserción sociolaboral de colectivos que van más allá de las personas discapacitadas, ¿no? Que, bueno, pues lo veíamos anteriormente, ¿no? Son personas con dificultades de acceso al mercado laboral, como pues, personas expresidiarias, personas perceptoras de rentas mínimas, bueno, pues, digamos, personas también con baja cualificación o parados de larga duración. Es decir, aquí se incorporan determinados colectivos a los que se le va a favorecer, se le va, digamos, a definir un plan de inserción sociolaboral durante 2-3 años, creo, a través del cual pues, se le va a generar pues, más formación, se le va a generar nuevas oportunidades de inserción en el mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno, si se puede favorecer ese trabajo de las empresas de inserción a través de los contratos públicos, pues estará favoreciendo el trabajo de estas entidades y pues al final pues atendiendo a los objetivos sociales que tienen, ¿no? Y favoreciendo, como digo, pues la incorporación al mercado laboral de estos colectivos con problemáticas particulares de acceso al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, la ley de contratos marca que esto es una obligación y por tanto
se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Pues definiendo, por una parte, reservando el contrato y definiendo que es un contrato reservado e incorporando como criterio de aptitud que la entidad pues acredite que es un centro especial de empleo de iniciativa social o una empresa de inserción y que por tanto tiene que estar registrada en el registro correspondiente de su comunidad autónoma como tal, ¿no? En el registro también hay un registro estatal de este tipo de entidades. Bueno, contratos reservados no a través de la disposición adicional cuarta, sino a través de la 48ª, que es una reserva nueva, no es una reserva, bueno, es una reserva nueva, me refiero a que se incluyó en la directiva de 2014 y se transpuso literalmente en la ley de contratos del año 2017, ¿no? Bueno, ¿a quién se refiere esta disposición adicional 48ª? Pues básicamente a la reserva a determinadas entidades que cumplan con determinados principios que marca la propia disposición, que son 4. El primero, bueno, que atienda al objeto del propio contrato, es decir, que la empresa esté creada para desarrollar la actividad que se va a contratar y que por tanto tenga ese objetivo. Segundo, que la empresa bueno, pues carezca de ánimo de lucro o bien que, digamos, que los beneficios se repartan con criterios de participación. Eso es lo más lógico, por ejemplo, en una cooperativa de trabajadores o en cualquier entidad de economía social, sociedades laborales, etcétera, porque realmente, bueno, pues, o fundaciones también, o otro tipo de entidades que se enmarcan dentro de la economía social y solidaria, pues igual, ¿no? Pues pueden carecer de lucro o bien, si hay beneficios, pues se reparten con criterios de participación de las personas que están vinculadas en la cooperativa, ¿no? Entonces, digamos que ese criterio lo cumplirían, ese segundo criterio lo cumplirían las entidades de la economía social. Un tercer criterio que tiene que ver con criterios de participación en la gestión o dirección de la propia empresa. Igualmente, las cooperativas, sociedades laborales, por ley tienen, digamos que las personas asociadas tienen que participar en esos órganos, ¿no? De forma directa, como puede ser la asamblea, el consejo rector o cualquier otro órgano que forme parte de la entidad, ¿no? Entonces, por tanto, las entidades de la economía social cumplirían nuevamente ese tercer criterio que marca esta disposición adicional. Y por último, el criterio que establece esta disposición adicional es que la empresa no haya sido adjudicataria los 3 años anteriores del mismo contrato que haya sido reservado a través de esta disposición adicional 48ª. Digamos, esos son los 4 principios que debería de cumplir la empresa que concurra a este contrato reservado. Y por tanto, bueno, como he dicho, los 2 criterios que atienden a lo que es la gestión en sí misma de la empresa, las entidades de economía social los cumplen. Es decir, solamente deberían de acreditar que están registradas. Una cooperativa solamente debería de acreditar que cumple con esos principios con, bueno, pues que está registrada en el registro de cooperativas de su comunidad autónoma o el que corresponda, ¿no? Solamente, no tendría que hacer nada más. Pero, digamos, como la ley no lo ha hecho así, es decir, la disposición adicional cuarta sí que define a qué entidades jurídicas va dirigida esa reserva, aquí no lo hace, por tanto, tiene que ser el órgano de contratación quien indique cómo acreditar que se cumple con esos principios, ¿no? Recientemente presenté una comunicación que espero que se publique también en la revista CIVIET dentro de poco, sobre esto mismo, sobre, bueno, analizando un poco pues esos 2 principios, cómo se deberían de acreditar por parte de las entidades de la economía social para facilitar, agilizar, digamos, que cumplen con estos principios. Y era pues presentando el registro correspondiente porque es que la legislación actual que les afecta a tanto autónoma, de las comunidades autónomas como de las leyes estatales, sobre todo referidas a las sociedades laborales, pues les exigen que tengan esos criterios, que cumplan con esos criterios, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que espero que se materialice a futuro esa recomendación en algún pliego y se favorezca o se facilite la participación de empresas de economía social cuando se haga un contrato reservado a la luz de la disposición adicional 48ª. ¿Qué limitación tiene esta reserva? Y lo dejo aquí ya, si queréis profundizamos ahora en los 10 minutos que tenemos
a continuación, ¿no? Cuando exploremos las prácticas que he traído. Pues que es una reserva limitada, es decir, no es general. Mientras la que hablamos anteriormente, la disposición adicional cuarta, puede hacerse esa reserva para cualquier tipo de contrato, la reserva que se haga a través de este tipo de esta disposición adicional solamente está limitada a los CPV, ¿no? Que son los códigos de contratación, bueno, es el vocabulario, los códigos que se utilizan en el ámbito de la Unión Europea para definir o enumerar los contratos que se realizan. Y bueno, pues decir qué tipo de contrato es, pues digamos que aquí también se definen, en esta disposición adicional, se definen qué CPVs se pueden reservar, es decir, qué tipo de contratos se puede reservar y no son todos. Así que son algunos de carácter social, cultural y de salud, que también os puedo pasar un listado de los que son y que, bueno, pues bueno, eso limita un poco, digamos, la potestad que tiene el órgano de contratación o el poder adjudicador para por reservar ese tipo de contratos de entidades de la economía social. Pero bueno, todo lo malo sea eso. Es decir, que hay contratos que, por ejemplo, realizan ayuntamientos que son muy suculentos, y me vais a permitir la expresión, como son los de ayuda a domicilio, por ejemplo, como son los de ayuda a domicilio, como son, por ejemplo, lo de suministro de comidas, por ejemplo, también a domicilio. Esos contratos están incluidos dentro de esta posibilidad de reserva. Por tanto, los ayuntamientos podrían reservar contratos de ese tipo a este tipo de entidades, ¿no? de la economía social. Así que, bueno, yo animo a que se haga e igualmente, bueno, pues se tiene que hacer a través de la vía de contratos reservados, que como digo, bueno, no he definido lo más que yo creo que se ha sobreentendido, ¿no? Y es que solamente pueden concurrir a este tipo de contratos reservados, en el caso de la disposición adicional cuarta, empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social, exclusivamente y como condición de aptitud deben estar registradas en el registro correspondiente, y entidades que cumplan con los principios que he enumerado anteriormente en el caso de la disposición adicional 48ª. Es decir, otro tipo de empresas no podrían presentarse que no cumplieran esos principios, o en el caso de la disposición adicional cuarta, que no fueran centros especiales de empleo o empresas de inserción, ¿no? Bueno, traigo algunas buenas prácticas que yo creo que en 5 minutos las explico y dejamos otros 5 minutos o 10 minutos, pero ya me voy a comer vuestro tiempo, sobre alguna duda que tengáis en relación a lo que he dicho hasta el momento, ¿vale? Algunas prácticas. Bueno, mejoras de condiciones laborales, energías renovables, comercio justo, más empleo y inserción sociolaboral a colectivos desfavorecidos. Esas son las que traigo de algunos ayuntamientos, algunas entidades públicas, para que veáis cómo lo han hecho, cómo lo han materializado, toda esta cuestión, ¿no?, de la contratación pública responsable en sus pliegos. Bueno, pues el Ayuntamiento de A Coruña, para la realización de la remodelación de las instalaciones del mercado de Monte Alto, bueno, pues incluyó un criterio de adjudicación que valoraba con 20 puntos de 100 y, bueno, pues valoraba positivamente el empleo de personas en situación de riesgo de exclusión social con contrato superior a un año, tipo de contrato que se ofrecería a las personas a emplear. Por ejemplo, aquí no define cómo valora eso, es decir, si va a valorar pues que se le ofrezca un contrato de obra o servicio, un contrato indefinido. Por tanto, aquí podríamos hablar de una mala praxis porque no se ha definido bien eso, pues qué tipo de contrato se va a valorar. Personas con discapacidad superior al 50% debidamente acreditadas por el órgano competente de la Xunta de Galicia, o aquí también incluiría o correspondiente, porque la persona discapacitada no tiene por qué ser gallega, porque entonces se estaría incurriendo o se estaría incumpliendo el principio de no discriminación, porque lo mismo una persona de discapacidad asturiana que tiene su certificado de discapacidad superior al 50% del gobierno de Asturias, pues también podría participar en ese contrato. Entonces aquí pues habría que haber incluido o el órgano competente de la Xunta de Galicia o el que corresponda, ¿vale? Entonces ahí hay que ser también muy abiertos porque la contratación pública también se basa en los principios de los tratados constitutivos de la Unión Europea, y entre ellos está el de no discriminación, el de libertad de libre concurrencia, el de libertad
digamos, de desplazamiento de personas, de capitales y demás en el ámbito de la Unión Europea y, por tanto, pues estaríamos discriminando con esta definición del criterio pues a otro tipo de personas discapacitadas o a personas discapacitadas de otras comunidades autónomas. O incluso yo hasta me atrevería a decir que de Portugal, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ir una persona Claro. discapacitada portuguesa a hacer un contrato, no sé, en Vigo o a ejecutar un contrato en Vigo, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, aquí esto también habría que considerarse, ¿no? Personas desempleadas con edad superior a 45 años, bueno, aquí pues, eso se puede acreditar perfectamente y es uno de los colectivos que favorece la ley de empleo, como hemos visto anteriormente. Mujeres incluidas en programas de acogimiento por violencia contra las mujeres y personas incluidas en el programa de integración laboral para colectivos inmigrantes o emigrantes de retorno. Bueno, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Que traía tanto, bueno, como positivo, ¿no? Porque se valoren este tipo de criterios, pero también como negativo, porque yo creo que es importante que que los criterios sociales y ambientales al final se definan bien, porque un error se magnifica muchísimo más que una buena práctica, porque el error va a permanecer durante años y sobre todo los órganos de contratación les va a generar desconfianza a la hora de poder seguir ahondando y seguir profundizando en esos criterios, mientras digamos que lo positivo de la inclusión de este tipo de criterios, pues no permanece tantos años y no se magnifican tanto, desafortunadamente, ¿no? Así que los errores es mejor no tenerlos, aunque bueno, también cualquiera se puede equivocar, pero bueno, si ya tenemos esa información, pues lo evitamos, ¿no? El Servicio de Conservación y Limpieza de Zonas Verdes de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, pues digamos, valoraba positivamente convenios de colaboración con diversas entidades de inserción social o centros especiales de empleo de hasta 3 puntos como criterio de adjudicación de 100, ¿no? Esta es la reserva indirecta, es decir, también es otra posibilidad dentro de los contratos públicos. Esa reserva de la que hablaba yo, de la disposición adicional cuarta y de la disposición adicional 48ª, también se puede traducir en una reserva indirecta obligando a la empresa que como condición especial de ejecución reserve parte del contrato a este tipo de entidades que por tanto tengan que acreditar que va a trabajar con esas entidades para ejecutar una parte del contrato, por ejemplo, un suministro, un servicio que sea necesario para la ejecución del contrato, o bien, pues en este caso, pues lo valora, ¿no? Pues si hay un preacuerdo con este tipo de entidades para ejecutar parcialmente el contrato, pues también se podrá valorar por parte de este, bueno, pues en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Que es esa reserva indirecta que yo creo que también se puede explorar perfectamente y en caso de que a lo mejor no exista empresas que puedan, digamos, atender pues al objeto del contrato general, pero si haya empresas de este tipo que puedan atender parcialmente a las necesidades de estos contratos, pues que se pueda, pues eso, pues incluir como criterio de valoración, incluso como condición especial de ejecución que es obligatorio. Y en cuanto a la condición de ejecución relativa al personal, este mismo contrato incluía que se debía de cumplir el convenio estatal de jardinería, actualmente vigente o cualquier otro que resulte de aplicación. En este caso, lo que quiere asegurarse el Ayuntamiento de Zaragoza es que se tenga un referente de convenio colectivo para que se cumpla y que por tanto, bueno, eso también le sirve a la hora de contratación para hacer ese valor estimado de cuánto puede costar el contrato, ¿no? Pero de alguna manera también es una referencia para los licitadores para saber un poco a dónde adscribirse, porque es posible que a lo mejor en este contrato no, pero en otros sí que nos tenga una referencia de a qué convenio van a ir adscritos esos trabajadores y al final pues que se puedan producir abusos de los propios contratistas en relación a las condiciones laborales que tienen esas personas, ¿no? Entonces, digamos, como hemos visto también, la ley hace mención a que se puede hacer referencia a estos convenios colectivos, ¿no? Bueno, el Ayuntamiento de Málaga hizo bueno, y viene haciéndolo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde el año 2008 como mínimo, pero no solo, sino que ha venido pues adjudicando sus máquinas vending a empresas vending vendedoras de bebidas calientes que tengan café de comercio justo. Justamente el Ayuntamiento de Valencia, que tenéis, que bueno, que es muy cercano, ¿no? También lo ha hecho, creo que lo hizo en el año 2019 o el 2018, si no me equivoco,
hizo lo mismo, es decir, exigió a las empresas que el café que estuvieran que se ofertara en las máquinas vending o en máquinas expendedoras pues fuera de comercio justo y que se acreditara como tal, incluso que se informara al usuario de que era café de comercio justo, ¿no? En la Universidad de Valencia también se ha hecho, También. también se hizo. O sea que esto ya es una práctica que está generalizada y que, bueno, también ahí el movimiento de comercio justo ha hecho mucha presión y mucha incidencia para que sea así, que Claro. esto es otra parte importantísima de la contratación pública, ¿no? Que pues esa incidencia y esa petición pues es lo que ha hecho que se materialice, ¿no? Bueno, Hacer mucha pedagogía, muchísima pedagogía, hay que explicar total, muchísimo. porque aparte, bueno, es que ya, como digo, es que ya es una necesidad que se haga así, ¿no? Es que, Sí, otro ejemplo, ¿no? Las energías efectivamente, renovables, es que ya no hay otra opción. Es que hay claro. que, cualquier Sí, entidad pública que se precie, marcando este contrato en sus estrategias de lucha contra el cambio climático, pues es que debería de estar contratando energía 100% renovable. Y aquí tenéis un ejemplo de un pequeño ayuntamiento del País Vasco, de ACO, para que veáis también que esto no se tiene por qué hacer siempre por grandes, no sé, el Ayuntamiento de Madrid también hizo el contrato de suministro eléctrico con energía 100% renovable y bueno, tuvo ahí problemas con algunas compañías eléctricas porque, bueno, es el Ayuntamiento de Madrid, pero no solamente lo puede hacer el Ayuntamiento de Madrid, sino que lo pueden hacer cualquier entidad del sector público y bueno, pues exigir a la empresa que el 100% de la energía pues proceda de fuentes renovables y que luego pues lo acredite, ¿no? En este caso exigiendo una certificación de procedencia de la energía suministrada emitida por la CNMV, ¿no? Por la CNMC, perdón. CNBC, CNMV. sí. Bueno, esto ya si os parece, lo dejamos aquí. Bueno, yo lo que así como última pincelada, aunque ya nos hemos quedado sin tiempo, yo creo que hablábamos antes del ciclo también del proceso de contratación, que es evaluación, planificación y bueno, pues todas las fases del proceso de contratación. Yo recomiendo siempre que hay que fijar prioridades, es decir, que no hay que entrar como elefante en cacharrería, que los criterios sociales y medioambientales hay que integrarlos bien y progresivamente. Es Claro. decir, que no por hacerlo todo y por tener un pliego magnífico no se es mejor, sino que es posible, bueno, que también está ahí pues el miedo a que te quede un contrato desierto, pero bueno, independientemente de eso, que es mejor que el criterio sea claro, que los criterios atiendan a las prioridades de una entidad pública y que si es la lucha contra el cambio climático, pues que se apueste por esos criterios, a lo mejor pues progresivamente se vayan incorporando otros, ¿no? Pero yo creo que es Claro. fundamental fijar prioridades, planificar las acciones que se van a llevar a cabo y finalmente actuar. Es decir, si yo tengo pliegos magníficos, y luego no le doy seguimiento y luego o tengo planes de contratación responsable estupendos, ¿no? Como el plan de estatal de compra ecológica, pero luego no se materializan los contratos que está haciendo la Administración General del Estado, no sirve absolutamente de nada. Más allá de sensibilizar, digamos, a quien pueda llegar ese plan o a quien, no sé, a los órganos que lo hayan redactado que estén muy satisfechos de lo que han conseguido, ¿no? Si no se actúa, si no se materializa, no sirve de nada este esfuerzo. Así que es necesario incorporar los pliegos, es una necesidad que comencemos a apostar por un desarrollo sostenible también a través de la contratación pública y lo hagamos, bueno, pues generando un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible y socialmente responsable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que nada, aquí os voy a dejar una página web de referencia. No he dejado mi correo electrónico, pero seguramente María José os lo pueda facilitar. Creo que es realmente interesante y además la figura de los contratos reservados creo que hay que desarrollarla muchísimo más y hay desconocimiento por parte de las administraciones públicas a la hora de implementarlo y creo que ahí hay un buen filón para promover esa colaboración público-privada y público-cooperativa o público con las entidades de la economía social. Es decir, hay que aprovecharlo al máximo. De hecho, nosotros desde UDESCOP estamos trabajando ahora precisamente en ese ámbito, en intentar facilitar a las administraciones locales, fundamentalmente ayuntamientos, que sepan si existen entidades de la economía social que pueden, sobre con las cuales puedan contratar y puedan
hacer esa reserva correspondiente de contrato. Porque, claro, los ayuntamientos no lo incluyen por desconocimiento y porque no Mm, saben si al final se quedará desierto, que era lo que tú apuntabas, mm. que es que te arriesgas a poner todas las cláusulas y todas las sociales habidas y por haber, y de repente dices, bueno, es que no hay nadie. No hay nadie, incluso a pequeñas entidades, que no se atreven por la cantidad de papeleo que eso puede suponer. Total, es decir, ahí también hay La, un problema, ¿no? De sobre... Bueno, también la ley de contratos ahora ha venido un poco a facilitar todo eso, es decir, por ejemplo, con todo el tema de acreditar documentalmente, pues la declaración sí, responsable ahora mismo es como el recurso que se utiliza para evitar que una empresa, antes de ser adjudicataria, tenga que presentar toda la documentación, porque también es una pérdida de tiempo, porque al final parece que te van a adjudicar el contrato y antes de adjudicártelo tienes que presentar una cantidad ingente sí, sí, de documentación que, bueno, que si luego es falsa o luego no puede acreditarse, pues realmente o sea, no se te da por válida, no sé, claro. un criterio de solvencia, pues se pasa a la siguiente empresa que se ha valorado, ¿no? O sea, que tampoco es muy dramático para las administraciones públicas, pero bueno, sí es verdad que yo creo que ahí hay o ha habido, una se ha sobredimensionado el tema de la documentación a entregar, porque luego realmente incluso en la fase de adjudicación, porque luego en la fase de ejecución es diametralmente al contrario, es decir, muchas administraciones y muchas entidades del sector público te alegan que, bueno, que pueden hacer un magnífico pliego, pero es que luego con el seguimiento, pues que es que no lo tienen controlado, que no incorporan elementos que les permitan acreditar que durante toda la ejecución del contrato se cumplen con los criterios que se han exigido. Eso es fundamental, claro, y Y eso claro, es eso, fundamental. pero eso se ha dado el caso de, bueno, lo puedo decir también, del Ayuntamiento de Sevilla, bueno, contrató un servicio de jardinería y exigió que un mínimo, no sé si eran 5 personas de las que iban a ser contratadas para ese servicio de jardinería fueran mujeres. Total, Ujú. que a la empresa de jardinería pues se ve que no sé si había ahí una misoginia o algo, que no quería contratar mujeres. Total, que contrató a las mujeres en periodo de prueba, esas 5 mujeres, para que le adjudicaran el contrato 2 meses. En periodo de prueba las despidió y contrató hombres. Es decir, claro, el Ayuntamiento de Sevilla, cuando vio, bueno, que no se dio cuenta el Ayuntamiento de Sevilla, se dio cuenta un sindicato que lo denunció. Pues menos mal, sí, por lo menos, Claro, sí, pero al final, si eso pasa, no lo denuncia el sindicato y, o sea, la meta claro, que tú quieres conseguir de favorecer el empleo de mujeres no se cumple porque no estás hay controlando, no estás dando hay que un mínimo supervisar, seguimiento efectivamente, hay que a, al fijarlos. a las cláusulas, ya no solamente sociales, sino también de otro tipo. Entonces ahí sí que, bueno, de hecho hay ya muchas entidades públicas que, bueno, por el volumen de contratación que tienen, que se están, digamos, se están planteando el crear esta figura de, bueno, de departamento de seguimiento de los contratos, que les permita de alguna manera tener órganos dentro de la propia institución que les permitan dar seguimiento a los contratos, ¿no? Es que debería existir ya, es que debería No, no, existir desde es el una momento figura, cero, claro, es una figura que se está desarrollando, sobre todo también a partir de la nueva ley claro, de contratos. sí, por eso, Pero, por pero, eso. pero claro que es que, como decía también anteriormente, se ha dedicado tanto tiempo a la pulcritud del proceso que todo se ha volcado en que el proceso de adjudicación sea muy pulcro, sea, no sea impugnable, ¿no? O sea, todo eso. Pero, Pero ya a y luego qué, posteriori, claro, y y luego luego qué, exacto, luego que es lo importante, porque al final lo que le queda claro. al ciudadano o al servicio que se esté prestando es el servicio en sí mismo, la ejecución, pues ahí, bueno, ya que tengo adjudicado el contrato, ya es problema de la empresa, casi que no es Claro. del propio sector público, ¿no? O sea que yo creo que ahí también hay que equilibrarlo un poco. De nuevo, David, realmente muchísimas gracias por tu claridad expositiva y por, sobre todo en este apartado de la disposición adicional cuarta y la 48ª, que tanto nos permiten, que lo que tenemos que hacer es formarnos y conocerlo un poquito más mejor, conocerlo mejor para que las administraciones públicas sean conscientes y, por tanto, pues a eso, se produzca esa verdadera colaboración público-privada entre ambos sectores. Con lo cual, nada, te lo agradezco muchísimo Nada, a y vosotros.
Por supuesto, seguiré contando contigo si nos lo permites. Hombre, claro, por Desde supuesto. UDESCOP seguiremos contando contigo para que sigas colaborando con nosotros.